Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Prefacio, este humilde espacio, como siempre decimos, dedicado a libros y autores. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero hacer 2 o 3 menciones. En primer lugar, agradecerle a Gabriel Medina, que acercó el libro La fuga a Dinamarca. Le mandamos un abrazo y lo felicitamos por el emprendimiento. Y saludamos a Nilda Ramírez, que mandó saludos y felicitaciones por la entrevista a Martín Murano, que fue realmente muy interesante, y a Estela Silveira, que bueno, también mandó saludos y felicitaciones por el programa. El día de hoy, como a mí me gusta, vamos a hablar de un tema histórico, así que yo chocho. Para eso recibimos a Guillermo Máximo Cao. Te doy la formal bienvenida, Guillermo, gracias por venir. Hola, no, gracias a vos por invitarnos y difundir la historia argentina. Guillermo, bueno, sí, me queda un poco grande, pero humildemente gracias. Guillermo, escribiste 2 libros. Hoy vamos a hablar puntualmente de este, pero que son más o menos consecuencia uno del otro, ¿no? San Martín, el cruce de los Andes, Almanaque de la Hazaña, que lo voy a mostrar, a ver. Contanos, ¿cómo llegás primero a estos 2 libros? ¿Por qué te dedicaste tu tiempo a escribir sobre estos acontecimientos históricos? Mira, esto empieza en el 2010 con el Bicentenario, cuando empiezo a pensar entonces en el Bicentenario de la Independencia. Siempre la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, opacó al 9 de julio, si bien tienen los dos una gran importancia, pero todos recordamos, por ejemplo, la Semana de Mayo, día por día. Si te pregunto, gente de la primera junta, ¿conoces a los 9 integrantes? O por lo menos algunos. Si te pregunto quiénes firmaron el Acta de Independencia, los 29 diputados que estuvieron en el Congreso de Tucumán, casi nadie lo sabe, o casi nadie sabe qué pasó en Tucumán durante todo ese año que se gestó al final la independencia. Y entonces empecé a preparar el almanaque del Bicentenario, que tiene que ver todo sobre el Congreso de Tucumán. Y ahí, que lo editamos justamente en 2016, cuando se cumplieron los 200 años de la independencia, en un marco totalmente diferente, políticamente, claro, históricamente inclusive, al que había sido aquellos festejos grandiosos del 2010. Otra vez el 9 de julio, que pasó en toda la historia argentina, porque siempre el 9 de julio quedó postergado por diferentes motivos. Y tanto los 100 años, como los 150 años, como los 200 años, y quedaron postergados, y bueno, por lo menos este libro homenaje sirvió para eso. Y cuando escribí ese libro, constantemente aparecían San Martín y Belgrano. Belgrano está en este libro porque estaba en Tucumán en ese momento, no como diputado, pero estaba en Tucumán en ese momento, y San Martín estaba en Mendoza preparando el ejército y esperando que se declare independencia para cruzar los Andes e independizar Chile. Yo vi, te lo comentaba fuera del aire, 2 elementos que me parecieron muy interesantes. Primero, el análisis en números de cada uno de los combates que mantuvo no solamente San Martín, sino también Belgrano, que yo te decía también, ¿no? Te hace dar en alguna medida cuenta de a lo que se enfrentaban, siempre en minoría, siempre en desventaja y logrando siempre resultados no esperados, por lo menos, ¿no? Sí, no, además ejércitos que se hacían, la fuerza mayor que tenían estos ejércitos de independencia eran los ideológicos, ¿no? Por más que las armas, y era el coraje. Era la garra el coraje ideológico del por qué se peleaba. Frente a ejércitos profesionales que tenían que mantener una estructura colonialista, de pronto aparecía un regimiento 8 de San Martín, encabezado por negros que habían sido liberados y que luchaban por la libertad de los otros negros esclavos de América. Era impresionante lo que dieron esos ¿Qué había tipos. Del otro lado, del lado de los realistas? Mercenarios no había, no existió nunca en el continente, ¿no? Había muchos americanos, es increíble, pero claro, después de 200 años... descendientes y no, es decir, después de 200 años de dominación, muchos de los ejércitos estaban formados, la tropa común estaban formada por americanos, criollos, gente muy humilde que se había alistado en los ejércitos, profesionales que se encargaban de cuidar las fronteras, de proteger contra el avance portugués y contra el contrabando, y los levantamientos, también en la represión interior, en los levantamientos aborígenes. Tupac Amaru sufrió mucho, claro, los ejércitos españoles realistas, pero que estaban integrados en su mayor, no sus jefes eran todos españoles peninsulares, ¿no? Pero muchos de sus, y la mayoría de sus integrantes
inclusive algunos aborígenes o indios, que integraban parte del ejército porque tenían un sueldo, una paga. Y pelean contra las milicias populares que se van formando primero a partir de las invasiones inglesas y después a partir de la Revolución de Mayo, que luchan por la independencia del país al mando no solamente de San Martín y Belgrano, sino Balcarce, Castelli. ¿Pasaba del lado realista ver a soldados tan jóvenes como se vio de este lado o no era usual? Sí, había, en realidad eran más veteranos. Porque vos nombrás un caso, creo que incluso de 13 años que ya iban a combate, ¿no? Bueno, por ahí en algún rol particular, digamos. Pero era la edad del combate, sí, el famoso tambor de Tacuarí, por ejemplo, que en un capítulo, para que se entere el televidente, en un capítulo dedicamos a todas las batallas de independencia, de la Guerra de Independencia hasta 1816, de San Martín de Belgrano. San Martín tuvo en territorio argentino nada más que el combate de San Lorenzo, pero todas las que tuvo Belgrano en la guerra para el Paraguay, en el norte, Salta, Tucumán, y las que perdió también, Huaki, Vilcapugio, Ayohuma. Huaki pertenecía a Balcarce, igual que Suipacha, ¿no? Está la descripción de eso. La edad de ingreso al ejército, la adolescencia no existía en el siglo XIX. La edad de ingreso al ejército eran los 13 años. Incluso San Martín ingresa antes, y le falsean la edad, ingresa a los 12 años en España al ejército. Entonces, acá en América no había tantos jóvenes, pero sí alistados en los ejércitos revolucionarios, el ejército anticolonialista, o ejército patriótico, como quieras llamarlo. Sí había muchos jóvenes, porque eran los que además tenían más fortaleza y más ganas de participar en esta lucha, ¿no? Claramente eran otras épocas, ¿no? Porque hoy pensar en un chico de 12 años realmente... Bueno, la adolescencia es un tema cultural y hoy pensamos en un chico de 12 a 16 años en un colegio secundario, claro, o tendría que estar ahí por lo menos, y está muy bien. En aquella época no, aquello de... primero que el acceso a la educación lo tenían muy pocos, claro, inclusive la primaria. Y después el tema ese famoso de los pantalones largos que llegó hasta el siglo XX, era cuando ya se entraba en la edad del trabajo, que era a los 14, 15 años, ¿no? Guillermo, ¿cómo crees que aparece en la cabeza de San Martín? A ver, hago un parate. Cuando hablamos de la hazaña del cruce de los Andes, vos hacés un raconto histórico muy interesante porque hablás tomando una investigación de terráneo, de una idea que era mucho anterior al momento en que sucedió, digamos, ¿no? Y que era una idea que tenían para liberar el continente, y que quizás no salió de la cabeza del propio San Martín, por lo menos, bueno, no en la forma en la que se lo vio. ¿Cómo llegamos del cruce de los Andes yendo para atrás a un San Martín que desarrolla la idea de venirse a estas tierras y casi poniendo un pie en el suelo y sabiendo lo que iba a hacer? ¿Cómo puede pasar? ¿Qué pasaba por la cabeza de San Martín que tomó esa decisión? ¿Qué pasaba por la cabeza? Es difícil, pero lo que sí sabemos es que San Martín siempre se sintió americano. Le hicieron sentir además que era americano, siempre lo nombraban como el mestizo, como lo marginaban, el criollo. Casi hasta lo marginaban en el propio ejército. Se lo respetaba mucho porque había demostrado mucho valor y tuvo una carrera realmente importante. Pero sus rasgos particulares, que incluso ahora hay una investigación de un historiador chumbita que lo asocia con que puede llegar a tener sangre guaraní realmente, y podría haber sido. Pero bueno, él se siente muchas veces muy cercano a los ideales americanos. Y realmente cuando en España se sufre una crisis política terrible, militar, cuando entra Napoleón, cuando los españoles están con los franceses pero están en contra, y después entra Napoleón, invade y se ponen en contra del pueblo, pero los reyes parece que sí, que no. Entonces ahí entra en una crisis cuando matan popularmente, lo ajustician a su superior inmediato, que era un español que luchaba por los ideales de España en contra del imperio napoleónico. Sin embargo lo acusan de traidor, y él ahí es cuando decide volver a América. Ve que acá, o recibe la información, se encuentra con una serie de americanos, Zapiola, que va a ser su compañero siempre, Alvear, que se acercan y forman la logia Lautaro y empiezan a idear todo este tema de la independencia americana. El objetivo principal del libro es ese, recuperar un poco el sentido real
el cruce de los Andes. Es decir, es una hazaña que tenía un objetivo claro, y este plan del que hablas vos, de Maitland, es el nombre del inglés que lo había ideado en 1800, lo había presentado oficialmente. Seguramente San Martín llegó a conocerlo. Y ese plan o algunos otros puntos... Un proyecto del Imperio Británico, ¿no? Vale la pena... Perdón, la diferencia es que el Imperio Británico lo hizo para independizar América, para conseguir mercados. Claro, que siempre fue su interés, ¿no? San Martín para independizar América. Claro, toma agua. El proyecto, este proyecto de Maitland que vos hacías mención fue sacado a la luz por Terráneo en un viaje casi azaroso, ¿no? Por lo que vio. Sí, Terráneo siempre fue un investigador, creo que en este momento es el principal biógrafo de San Martín y siempre está conectado con esto. Él es embajador en este momento en la UNESCO, representando a la Argentina, y siempre está en contacto y en investigaciones. Y lo llamaron justamente de este archivo para decirle que había algo que hablaba del virreinato del Río de la Plata y de territorio argentino. Se acercó y conoció esto que era inédito hasta ese momento, en 1980. Hace 30 años, 37 años, y él lo descubre y lo publica, después de hacer una investigación, de constatar que era cierto y de ver quiénes lo habían conocido. Por ejemplo, Betterford, que fue el que hizo las primeras invasiones inglesas, porque el plan incluso establece con cuánta gente había que invadir Buenos Aires. O sea, la primera invasión inglesa estaba programado y era el inicio del plan Maitland. Después ese plan era llegar hasta Mendoza, en Mendoza cruzar, independizar Chile con una fuerza armada que iba a desembarcar también por mar por el Pacífico, y después iban a ir a Perú, que era el centro de riqueza de España, y bueno, fue lo mismo que hizo San Martín. Siempre con intereses comerciales, ¿no? Sí, el interés... Era un imperio en busca de mercados en pleno apogeo industrial. Y todavía no estaba en el imperialismo, o sea, años después se va a lanzar directamente la conquista de África, de Asia, de Oceanía. En ese momento la idea era independizar países, estaban en guerra con Napoleón, con Francia, era independizar países para conseguir mercados y romper el bloqueo continental. Claro. El tema es que, bueno, Napoleón empieza a tener mucho más poder y eso va a hacer que se deje de lado el plan. Vos mencionabas en el libro... Toma agua, que hago algunas menciones. Una de las cuestiones que me pareció muy interesante es que vos tomabas este plan británico y vos decías, bueno, San Martín lo más probable es que lo haya llegado a conocer, incluso por lo que entendí que lo tenía en la cabeza ya estando en España, no viniendo acá, y que él vino con eso en la cabeza, pero que a la vez lo llevó a cabo con su propia impronta, porque obviamente las condiciones no son las mismas, ¿no? Él si lo conoció en Londres. Él estuvo en Londres 3 meses con Alvear y forma la Logia Lautaro. Y seguramente, si no fue él, fue Tomás Guido. Tomás Guido había viajado con Mariano Moreno, como secretario. Cuando Mariano Moreno muere, él sigue la misión y se contacta en Londres con muchos funcionarios. Después acá se hace muy amigo y es el gran amigo de San Martín, y él es el que presenta el proyecto al director supremo Pueyrredón. Y se le da la autoría generalmente a Tomás Guido. Vos decías, llega San Martín acá y casi con ansia de llevar esto a cabo, y disculpame si lo malinterpreté, pero llegó y dijo, bueno, denme algo como para empezar esta hazaña y empezar a construirla, ¿no? Es más, él llegó acá creyendo que estábamos en pleno proceso revolucionario de independencia. Llega en marzo de 1812 y no, se encuentra con un gobierno contrarrevolucionario, que era el primer triunvirato, que había sufrido un proceso después de la Revolución de Mayo, la primera junta. Mariano Moreno pierde en esta disputa que hay contra los saavedristas, era el grupo más revolucionario, Mariano Moreno, Castelli, Belgrano, y toman el poder el primer triunvirato y empiezan a tratar de dejar de hablar de independencia, a ver qué pasa en España, son más conservadores. San Martín, cuando llega acá, se encuentra con
Este primer triunvirato lo primero que hace, el mismo día que llega, se presenta y le reconocen su grado militar de coronel y le dicen, sí, organice un ejército para la independencia, organiza el regimiento de granaderos, y a los 4 meses él mismo tiene que dar un golpe de Estado para destituir a este triunvirato. Pone a los granaderos en la calle junto con Monteagudo, gente de la logia Lautaro, y le exigen al cabildo que revea la situación, porque la Revolución de Mayo se había hecho para encaminarse hacia un gobierno criollo, y estos estaban yendo para otro lado. Claro. Se destituye al primer triunvirato, asume el segundo y se llama una asamblea constituyente para declarar la independencia, y va a haber una forma de gobierno en 1813, que también va a fracasar. Pero San Martín, ahí se da la famosa asamblea, ¿no? claro, que adopta un himno nacional, que adopta una moneda, pero que no declara la independencia por un conflicto que hay con las provincias del litoral, con Artigas. Y después iba a llegar el Congreso de Tucumán, pero San Martín ya va a estar preparándose en Mendoza. Bueno, el paso fundamental para que San Martín pudiera cumplir esta hazaña es el desembarco en la gobernación, ¿no?, de Cuyo. Claro, a él lo envían primero a reemplazar a Belgrano al norte, y ahí se da cuenta, o conociendo el plan como era, que por ahí no se podía llegar a Perú. Geopolíticamente, militarmente no se podía. Siempre había pasado lo mismo, Suipacha se había triunfado, Huaki había sido una derrota, después se triunfó en Tucumán y Salta, Vilcapugio, Ayohuma fueron derrotas. No se podía ir por ahí, entonces él vuelve al plan y lo prepara con con Tomás Guido, es el padre de Guido Hispano, y entonces decide pedir permiso para ir a Mendoza y armar su ejército. En Buenos Aires no lo querían mucho San Martín, el nene mimado era Alvear, que había llegado con él, y sí, cuanto más lejos esté San Martín, mejor. Buenos Aires vivía una historia paralela, ¿no? Sí, Buenos Aires vivía su propia historia, digamos, y la dirigencia de Buenos Aires, que fue la que traicionó en definitiva a San Martín y el ideal americano. Es decir, Buenos Aires empezó a hacer su historia, sobre todo a partir de 1817, y que fue cuando San Martín justamente empieza a independizar Chile y empieza a prepararse para la campaña de Perú, y en Buenos Aires él empieza a restringir todo el apoyo y termina quitándole todo el apoyo Buenos Aires, que era la capital de su propio gobierno. Es el que le va a quitar todo el apoyo. ¿Se puede decir que a San Martín lo mandaron al interior para que pierda y lo maten, o lo quisieron entretener? No, acá el que empieza a ser la figura en ese momento, estamos hablando de 1814, 1815, es Carlos María de Alvear, que había llegado y formaba parte de la logia junto con él, pero sus ideas y su origen y sus ideales se transforman y empieza a ser mucho más conservador y mucho más ambicioso políticamente. Entonces, cuanto más lejos esté San Martín, mejor. Y sí, en definitiva lo mandan allá, pero San Martín logra, ahí viene la parte política muy, muy importante, logra que lo nombren gobernador de Cuyo. Esto en Mendoza, San Juan y San Luis. Y logra que como diputado de San Luis vaya a Pueyrredón. Pueyrredón es el primer director supremo que surge. Él tenía buena relación, ¿no? Con sí, Pueyrredón es el que que surge en el Congreso de Tucumán. Por eso decía que tenía mucho que ver. Surge en el Congreso de Tucumán y Pueyrredón es el que le da todo el apoyo, a pesar de la oposición que va a tener en Buenos Aires y todo el apoyo que va a tener en el interior del país, le va a dar todo el apoyo económico, no tanto, pero sí por lo menos político y todo el apoyo logístico que le puede dar a San Martín. ¿Cuáles crees que fueron los grandes retos que venció San Martín al momento de cruzar los Andes? Porque hoy, o incluso hoy, uno habla de los Andes y se imagina un lugar inhóspito, imposible de atravesar, a pesar de que en esa época era más común de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Sí, era común cruzar los Andes porque era el tráfico constante comercial, inclusive el tráfico de esclavos negros que entraban por el Río de la Plata, se los llevaba y se cruzaba caminando al otro lado de la cordillera. El tema es cruzar con un ejército y que del otro lado además tiene un enemigo que lo está esperando. Un enemigo muy preparado, que está en su lugar, porque estaba en su ámbito,
que está en su asiento natural y que está esperando que salga un ejército totalmente desgastado por un cruce terrible, realmente, a pesar que lo hizo en verano, cuando en época de deshielo, es unas temperaturas bajísimas y además una zona muy difícil de pasar. Pero además pasarlo con 5.000 hombres, ¿no? Cañones, armas, animales, hay que alimentar además a que además tuvo un filtro natural por el tema del clima, el desgaste y la dificultad del terreno. Es decir, nosotros justamente en el capítulo que es el almanaque concretamente, que día a día vamos pasando el almanaque, tomando del general Espejo, que es el que hace la... él era el que iba haciendo la descripción. Sí, hay 3 elementos fundamentales. Uno es la leña, porque tienen que alimentarse y tienen que conseguir leña para prender fuego y cocinar los animales que iban matando y se iban alimentando, o cualquier otro alimento que tuviera que ser caliente. El agua, que si bien estaban en época de hielo, era bastante abundante, eso no era tanto problema, y después la estrechez el cruce de los ríos que venían de los deshielos y la estrechez de los pasajes. Entonces, él va relatando cómo era cada día esos 3 elementos, y hay que pensar que se pasó por 2 pasos importantes, ¿sí? El ejército se dividió en 2, en realidad se pasó por 6 pasos, ¿sí? En diferentes provincias, pero lo más importante pasaron el grueso iba por 2. Claro, los Patos y Uspallata. Y después convergieron en el mismo lugar, cerca de Chacabuco, y 2 días después de terminar la travesía, presentaron batalla y ganaron. Eso es lo impresionante. ¿Y cuál era el estado de salud de San Martín? Porque estaba deteriorado. Él tenía un problema en los pulmones. Él tenía todos los problemas. Tenía problemas en los pulmones, tenía asma, tenía úlcera, tenía una herida de bala que había sufrido en un asalto que había tenido en España. Bueno, tenía todos los problemas. ¿Escupía sangre, puede ser también? Escupía. Ese incluso va a ser el pedido de licencia para pasar del norte a Córdoba, y en Córdoba pide ir a Mendoza. Inclusive pide ir por razones de salud. Por el tema de la humedad era, ¿no? Sí. Y bueno, en Mendoza, él además se encariña muchísimo con la provincia, pero él cuando llega a Mendoza, Chile del otro lado estaba liberado. Justamente en ese año, los chilenos pierden una batalla a Rancagua y justamente vuelve a ser ocupado con los españoles. Ahí que es... el primer escollo que tiene San Martín es que llega a Buenos Aires y se encuentra con un gobierno que es adverso a los ideales de la Revolución de Independencia. Llega a Mendoza y al poco tiempo se encuentra con que del otro lado, porque el cruce de los Andes, ideado por Maitland, ideado por Guido, ideado por él, era un cruce de un ejército que se iba a encontrar del otro lado con un ejército amigo. Ahora, cuando él empieza a armar todo esto, se encuentra con que no, que fueron derrotados los chilenos y estaba el ejército español nuevamente armado y a la defensiva del otro lado. Bueno, Guillermo, se cumplió media hora, pasa volando, siempre pasa volando. 2 preguntas. Primero, bueno, ya lo declararon de interés el libro este, ¿no? En diciembre del año pasado, por la legislatura de Buenos Aires. Y si uno quiere conseguir estos libros, ¿dónde puede ir? En las principales librerías, si no en la editorial Barenhaus, se entra por internet, de cualquier forma, que es la editorial que me ha publicado los 2 libros. Y bueno, en cualquier librería importante están los 2 libros a la venta. Bien. Bueno, Guillermo, millón de gracias. No, gracias a vos y te vuelvo a insistir. En este momento que se difunde bastante poco la historia argentina, bueno, bienvenido a todos estos espacios. Después tenés que venir para hablar de aquel. ¿Cómo no? Bueno, gracias Guillermo. Bueno, esperamos que hayan disfrutado del programa. Esperamos que la productora Paula haya disfrutado del programa, porque es oriunda de Ecuador. Entonces, esperemos que haya aprendido un poco de San Martín, porque allá no hablan de San Martín, nos contó. Nos estaremos encontrando, si Dios quiere, el jueves de la semana que viene, siempre a las 22 por Canal 22. Chao, gracias.